Muy buenas tardes, noches a esta clase de El Libro de Mormón. Bienvenidos sean todos ustedes a estas lecturas express que hacemos aquí todos los jueves. Nos reunimos para leer del Libro de Mormón, un capítulo diferente cada clase, así que hoy vamos a poder aprender mucho, como ustedes lo ven en la pantalla. Hoy hablaremos de Al servicio de vuestro Dios. Vamos a ver cómo el discurso del rey Benjamín sigue para nosotros y cómo debería ser un discurso que hasta sepamos de memoria. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Mosiah capítulo 2. Espero que ya tengan sus escrituras, sus dispositivos, ya estén listos aquí en la pantalla para poder ver y aprender todo lo que vamos a leer hoy. Así que ahí esperamos que ustedes estén muy atentos. También los invitamos a que puedan dejar su like, también puedan compartir esta clase con todas las personas. Me gusta que el otro día estábamos leyendo que José Smith decía que las piedras del ángulo, ¿sí?, de nuestra iglesia, una de esas era el Libro de Mormón. Y sin el Libro de Mormón no tendríamos religión. Entonces, los invitamos a que ustedes puedan compartir esta clase con más personas y también que nos puedan ir a seguir a Central de Jóvenes. Sin más, buenas tardes, noches, dependiendo del país. ¿Cómo te encuentras el día de hoy y qué expectativas tienes para la clase? Muy buenas tardes, Liz. Pues bienvenida tú, bienvenidos todos ustedes, hermanos y hermanas, como siempre. Qué alegría. Esta mañana les decía en el club de lectura que esta noche nos íbamos a ver aquí en la lectura del Libro de Mormón. Tal vez, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con las escrituras, pero amo estar en esta lectura del Libro de Mormón, porque el Libro de Mormón, como lo dijo el profeta José Smith, es la piedra angular de nuestra religión. Y Liz, me parece que vamos muy rápido, porque hay capítulos como el de hoy que podríamos durar toda una semana tratándolos, pero bueno, tampoco podemos demorarnos tanto por la misma programación y para que ustedes puedan avanzar en su lectura. Así que hoy estoy feliz porque entramos a una parte que me encanta del Libro de Mormón y son los discursos o el discurso del rey Benjamín, uno de los mejores discursos en la historia de la humanidad de religión. Lastimosamente no toda la humanidad lo conoce porque no conocen el Libro de Mormón, pero hoy vamos nosotros a analizarlo aquí un poquito. Así es, Pa. Y bueno, qué interesante lo que hablas. Tal vez de eso vamos a hablar ahorita en unos momentos. Pero sí, realmente, y estoy pensando mucho siempre cada vez que hacemos estas clases, ahorita que empieza el nuevo año, que vamos a empezar a ver el Libro de Mormón, y me parece muy interesante que quienes, sus hermanos, ustedes están tomando esta clase, van a poder entender más a profundidad cuando venga el Ven, sígueme del Libro de Mormón. Esto que tal vez algunos aprenderán hasta que no lleguen al Ven, sígueme, ustedes ya lo sabrán. Entonces podremos sacar diferentes cosas y ahora sí podremos profundizar aún más con lo que ya hemos aprendido en estas clases para el próximo año, Pa. Y eso nos permitirá convertirnos mucho más al Evangelio. No simplemente leer por leer, sino realmente querer leer para aprender y luego eso que nos lleve a un cambio. Hoy el mismo Rey Benjamín nos va a invitar a todos nosotros a que precisamente hagamos eso. No solo escuchemos o no solo leamos, sino que tomemos eso y lo convirtamos en algo. Así que bueno, queridos hermanos, para algo que quieras. Esto que vamos a estudiar hoy es religión práctica, ¿sí? Uh-huh. Es religión aplicada, ¿sí? Ya está bien, o sea, sabemos, somos religiosos, somos espirituales, pero bueno, ¿y eso qué? Entonces, ¿cómo lo vas a aplicar a tu vida? Y lo que lleva el rey Benjamín es a eso. Bueno, ya, eres santo, eres cristiano, sigues a Cristo, ahora demuéstralo con todos tus actos. Y aquí vamos a entrar en esa parte. Liz, y hablando de este estudio detallado que hacemos aquí en esta lectura, también quiero decir, seguramente estaremos empezando apenas Alma cuando empiece el próximo año. Estaremos apenas ingresando a estudiar Alma, capítulo a capítulo. El próximo año cuando empiece el Ven, sígueme. Y alguien dirá, bueno, pero van muy avanzados. No alcanzaremos a acabar el Libro de Mormón cuando ya el Ven, sígueme nos habrá alcanzado el próximo año. ¿Cuánto hemos aprendido del Libro de Mormón? ¿Cuánto vamos a aprender el próximo año y este año? Y yo espero que muy pronto acompañemos también estos contenidos, Liz, con mucha historia y con mucha arqueología, ¿no? Y con muchos condimentos adicionales que nos van a dar más luz. Por ahora, pues, Liz, lo que tú digas. Bueno, antes quiero invitarles a que recuerden que tenemos una noche de hogar aquí. Nosotros, los tres, hacemos con Martica y contigo, hacemos esta noche de hogar
todos podemos cambiar, Liz, en esa noche de hogar. Y esta semana también tenemos, pues, el Ven Sígueme, la clase de Ven Sígueme, que la preparamos con mucho amor. Y mañana a las 8 de la mañana tendremos este club de lectura. Eres un instrumento en sus manos. Así que, bueno, ahí hay mucho contenido. Y adicional, Liz, si me lo permites, quiero invitar a todos, a los que tengan una necesidad emocional, a que puedan participar de autosuficiencia emocional. Nosotros hacemos muchas cosas aquí, Liz, pero también gran parte de nuestro tiempo lo ocupamos dirigiendo esta fundación, ¿sí? Esta fundación en la cual servimos muchos miembros de la iglesia, incluido nuestro buen amigo Pepe Valleliz. Así que todos los que necesiten alguna ayuda emocional pueden llegar a autosuficienciaemocional.org, así como dice David Zurita. Aquí, Sí. ¿sí? Así es, Pa. Bueno, gracias por los anuncios. Sin más preámbulos, vamos a empezar porque hay muchísimo por tratar. Así que vámonos a nuestras escrituras, Mosía capítulo 2. Continuamos con podríamos decir, el discurso del rey Benjamín, ¿no? En el anterior vimos todo lo que él enseña acerca de la familia y la introducción que hace de su hijo y todo lo que va a ir sucediendo. Ahora, acá nos volvemos a encontrar con este punto en donde otra vez se llama al pueblo, pero esta vez tal vez de una manera más, ¿cómo decirlo? Para que llegue a todos, ¿sí? Para que llegue a toda persona que está en este pueblo de ellos. Y es algo interesante porque en este sermón vemos que, claro, las personas van para escuchar a Benjamín, pero también estamos viendo esto como un tipo de festival, ¿no? Este es un tipo de festival que ellos estaban celebrando acá, que se llama la fiesta de los tabernáculos. También se le conoce de otras formas, pero como más se le conoce es la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacían estas personas? El pueblo llegaba, iba con carpas y se acomodaban. Llevaban también animales para sacrificio. ¿Por qué? Primero, porque era para renovar básicamente que sus convenios, el convenio que habían hecho de la ley de Moisés, ellos iban a renovarla. Y entonces también llevaban sacrificios. Y también se hacían en carpas, no sé si sabías esto, y hermanos, no sé si saben, y me parece interesante que a veces haya cosas que son, bueno, pues normales, ¿no? Pues tal vez no había muchos hoteles, entonces llevan sus carpas y es lo más fácil, ¿no? Pero llevaban carpas o tiendas y ellos le decían suca a estas tiendas. Y esto era para representar a sus hermanos que habían pasado 40 años en el desierto. Y eso me parece maravilloso. O sea, querían reflejar, hacer ese símbolo de sus hermanos que estuvieron 40 años. Entonces, bueno, hay un poco de introducción en el versículo 1 y 2 y no sepa si quieres agregar algo o nos vamos al versículo 3. Sí, pues lo primero que quiero agregar es que en este versículo 1 dice que y sucedió que después que Mosía hubo hecho lo que su padre le había mandado y hubo proclamado por toda la tierra, el pueblo se congregó de todas partes a fin de subir hasta el templo para oír las palabras del rey Benjamín, que el rey Benjamín les iba a hablar. Y entonces cuando leí este versículo, pensé en mis líderes locales, ¿sí? Pensé cuando yo he sido líder local y pensé en mis líderes locales hoy día. Hace poco hablé con mi presidente de Estaca y él me decía que pronto vamos a tener la conferencia de Estaca, que qué podríamos hacer para atraer a la gente. Bueno, aquí este versículo nos habla del liderazgo de Mosía y de la convocatoria que tanto Mosía como su padre, el rey Benjamín, tenían para atraer a las personas, ¿sí? Aquí ellos hacen todo, Mosía hace todo lo que su padre le mandó y proclama al pueblo esta ceremonia tan importante, que no era solo para anunciar un rey, porque para anunciar un rey, Liz, no era necesario traer ofrendas ni rebaños, ¿no? Para sacrificar. Era porque había una ocasión especial que celebrar y que este pueblo nefita la celebraba en honor a lo mismo que hacía el pueblo de Israel en el antiguo Israel, ¿no? Entonces aquí veo algo de eso, veo algo del liderazgo, veo algo del deseo de que nos congreguemos. Y pienso, y ustedes pueden sentir, hermanos, cuando vean este versículo del capítulo 2 de Mosía, pensar, este versículo 1 es como una conferencia de Estaca, o como un devocional de Navidad, o como una conferencia general, ¿no? Puede tener todas esos simbolismos. Qué bonito que tenemos la oportunidad de congregarnos también nosotros hoy día, y que podemos ir y escuchar a nuestros líderes, así como los nefitas fueron a escuchar a su rey.
Así es, Pam. Así que, bueno, continuemos con lo siguiente. El versículo 3 nos sigue hablando de todo esto que está ocurriendo acá. Y presten mucha atención porque en esta parte parece que solo vamos a aprender de lo que el rey Benjamín tiene por contarnos, pero hay mucho más si escudriñamos. Y el versículo 3 empieza por ahí. Dice, y también llevaron de las primicias de sus rebaños para que ofrecieran sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés. Este versículo me parece muy interesante porque se ve que desde tiempos antiguos las personas vivían la ley del sacrificio, vivían esto de tener que no solo, y ahorita lo vamos a leer un poco más expandido, no es solo lo que sacrificaban, sino el sacrificio que ellos hacían. Ya no era el animal que se daba, sino era lo que significaba para ellos. Realmente están haciendo un sacrificio. Y me encanta ver que no es solo para nosotros hoy en día que se nos dice paga un diezmo, que a veces para muchos de nosotros es un sacrificio pagar el diezmo, ¿sí? Tal vez por la situación económica que estamos viviendo en el momento, tal vez alguna enfermedad que se ha presentado que se lleva bastantes recursos, bueno, tantas cosas que suceden. Tal vez un gasto inesperado que sucedió, tal vez los niños ya van a entrar al colegio, tal vez hay que pagar universidades, ¿sí? Hay que hacer mercados y a veces parece que esto se convierte en todo un reto, pero aún nuestros hermanos del pasado vivían estas leyes y seguramente para muchos de ellos no era fácil tener que hacer estos sacrificios. Sin embargo, vivían la ley y sabían que su Dios los bendeciría si continuaban con fe, firmes, haciendo este tipo de sacrificios. Así que, Pa, me gustaría mostrarte a ti y a todos nuestros hermanos un mensaje de la hermana Lynn G. Robbins que ella compartió en la conferencia general que habla acerca de esto, de la ley del sacrificio. Así que vamos a colocarlo ahí en pantalla. Tienes el micrófono apagado. No, que te iba a decir, el Elder Lindsey Robbins es el que está. Ok, sí, perdón. No sé, ¿sabes por qué tengo la hermana? Porque cuando yo primero leí el discurso dije, Line Wilson, que es de Line nuestra Wilson, no, fundación. no, no. Yo creí que era ella, entonces se me quedó que era una mujer, pero no. Perdón, qué Lindsey pena. Robbins. Listo, ¿va? ¿Quieres ¿Puedes que leerlo? lea? ¿Quieres que lea? Sí, sí. Dice, la crisis constituye la prueba. Debido a que el hombre natural tiende a acapararlo o a consumirlo todo, el Señor sabiamente no aconsejó al Israel antiguo sacrificar el último y el más endeble del rebaño, sino las Ujú. primicias. No lo que sobraba del campo, sino las primicias. El verdadero sacrificio ha sido el sello distintivo de los fieles desde el principio. El Señor suele enseñarnos valiéndose de circunstancias extremas para ilustrar un principio. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo Ujú. de pobreza extrema que enseña la doctrina de que, así como la misericordia no puede robarle la justicia, tampoco puede robarle al sacrificio. De Eso me hecho, la encantó. verdadera medida del sacrificio no es tanto lo que uno da como sacrificio, sino lo que uno se sacrifica para dar. La fe no se prueba tanto cuando la alacena está llena, sino cuando está vacía. En esos momentos determinantes, la crisis no crea el carácter o modo de ser, sino que lo pone de manifiesto. La crisis constituye la prueba. El Elder Robbins siempre ha sido uno de mis discursantes favoritos y uno de mis teólogos favoritos en la iglesia, Liz. Y esto, justo todo esto, lo que él está diciendo, tiene que ver con eso que tú nos Ujú. enseñaste hace un momento, Liz, la ley del sacrificio. La ley del sacrificio nos enseña que debemos sacrificar cosas como símbolo del Salvador. Y algunas personas podrían pensar, bueno, entonces tomo algo y lo sacrifico en símbolo del Salvador. Está bien, pero el Elder Robbins dice, pero el sacrificio que se nos pide ahora, el vivir la ley del sacrificio, no es solo sacrificar algo, sino sacrificarnos nosotros mismos como una expresión de nuestra fe, de nuestra obediencia, de nuestra devoción. ¿Sí? Eso me parece hermoso, Liz. Y esa devoción y ese sacrificio se muestra cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno se esfuerza por vivir una vida recta, cuando uno sirve a los demás y demuestra amor a su prójimo, cuando uno vive y cumple los convenios sagrados que tiene con Dios, como el bautismo, la investidura, el sacerdocio, y además cuando uno ofrece un corazón quebrantado y un espíritu contrito.
tiene uno eso delante del Señor. Literalmente, Liz y amados hermanos y hermanas, las primicias que se representan aquí tienen que ver con lo primero de nosotros. ¿Qué es lo primero en nuestra vida, Liz? De esa misma manera, nosotros debemos poner de primero a Dios, no lo último del rebaño, lo endeble, Sí. el más flaquito, sino lo mejor de nuestra vida para el Señor. Sí, y con lo que estabas diciendo recuerdo dos frases que me han quedado muy, muy marcadas del presidente Gordon B. Hinckley, ¿no? Y él decía, en la primera parte, y esto me pareció súper curioso porque él en la primera parte decía que no existía una adoración verdadera a Dios si no había sacrificio. O sea, yo no puedo decir que yo adoro a Dios y no hay sacrificios en mi vida. Y me gustaría que ustedes pudieran pensar allá en casa, queridos hermanos y hermanas, ¿qué está haciendo ahora para ustedes? ¿Qué es algo que ustedes tendrían que hacer que para ustedes fuera un sacrificio? Tal vez podríamos decir que perdonar a ese alguien es un sacrificio para ustedes. Tal vez podríamos decir que perdonar a Dios es un sacrificio para ustedes. ¿Y por qué lo digo así, no? Creo que a veces, y como humanos, siempre nos gusta culpar a alguien, ¿no? Y a veces culpamos a Dios de las cosas que nos suceden. Bueno, ¿estamos dispuestos a perdonar a nuestro Dios? ¿Estamos dispuestos a colocar ese sacrificio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la forma en la que somos, nuestro carácter? ¿Para qué crees que, y ahorita ya voy con lo siguiente que decía el elder Hinckley, pero qué crees que es algo, porque ya que el rey Benjamín nos dice, bueno, tómenlo ya ahora para ustedes, ¿qué crees que es algo en este momento de tu vida que si tú dijeras, si yo hago esto, eso significa un sacrificio? ¿Qué crees? Tienes el micrófono apagado. Es que tenemos por allá nuestra perrita Sandy haciendo destrozos Estragos, por allá. estragos, Sí, sí, está estragos. haciendo estragos. Oye, Liz, antes de contestarte, y te voy a contestar, estoy pensando siempre como en cada versículo que leemos, ¿no? Ujú. Un versículo tan pequeñito, el versículo tercero. Podríamos quedarnos toda la clase de hoy, toda la lectura de hoy, sumergirnos Solo en eso. en ese versículo 3. Y bueno, contesto tu pregunta y luego agrego algo más doctrinal, y es lo siguiente. Yo creo que algo que significaría mi sacrificio, ya yo fui misionero y Martica fue misionera. A veces pienso que de pronto un día a mí me sorprendan y reciba una llamada o algo, o el Señor me pida, mire, deseamos que sea misionero, que sea nuevamente misionero, que sean misioneros ahora como matrimonio, ¿sí? Que sirvan una misión. Eso pienso que sería algo que me impactaría mucho, porque tal vez me tocaría sacrificar muchas cosas personales, pero además sacrificar mucho mi corazón para dejar Mm. muchas cosas que uno tiene en el diario vivir y que uno literalmente ama o está en costumbre con ellas. Entonces, creo que eso significaría algo que el Señor me pediría que me pondría como a, sí, Ujú. Ah, como a pensar mucho, sí. y mira, Pa, que algo curioso de esto con lo que estás diciendo, el rey Benjamín traía para ellos un discurso que espiritualmente los iba a colocar contra la pared, que espiritualmente los iba a hacer tener que hacer retos en su vida. Y me impacta el capítulo, el versículo 3 porque nos dice que ellos ya hacían sacrificios. Llevaban a sus familias en tiendas, había casi 25,000 personas en este pueblo. Hoy en día podríamos decir, no es mucho, tal vez es un concierto de una banda que me gusta, pero en ese tiempo, para el antiguo tiempo en el que vivían ellos, un pueblo, una ciudad de 25,000 era demasiada Mucho. gente. Era demasiada. Entonces, tener que tal vez ir entre la multitud, cuidar a tu familia, llevar comida, además tener que llevar el animal para hacer este sacrificio, realmente había sacrificio en la acción que ellos estaban haciendo. Pero esos sacrificios que ellos ya previamente estaban haciendo en sus vidas, seguramente, a muchísimos de ellos que estaban ahí, les permitió que el siguiente sacrificio no fuera tan difícil. Y eso es lo que estaba pensando tal vez con tu ejemplo, ¿no? A veces decimos, y yo sé que tú no lo dices en ese aspecto, pero a veces decimos, hasta que no suceda tal, pues yo no tendré que hacer esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo empiezo a hacer desde ahora? Cuando la bendición o el llamado llegue a mi vida, entonces ya no será un sacrificio. Y a eso voy con la siguiente parte del presidente Gordon B. Hinckley. Él dijo,
no hay adoración si no hay sacrificio. Y lo que siguió a decir fue, pero el que sienta que seguir a Jesucristo es un sacrificio, en realidad no es un discípulo. Y eso es impactante porque nos está diciendo, no hay alabanza sin sacrificio, pero si seguir al Señor lo ves como un sacrificio, no eres un discípulo. Y Interesante. me parece bastante, bueno, comentarios ahí, porque me Interesante. parece, Ahora, sí. voy a tomar la primera parte. No hay adoración sin sacrificio. O Ujú. sea que a veces podríamos pensar, bueno, el día de reposo vamos a adorar al Señor. Pero esperen, presidente Hinckley está diciendo aquí que no hay adoración sin sacrificio. Entonces el domingo, ¿qué llevo, Liz, como sacrificio al Señor? Mm, El sacrificio interesante. que se da es mi corazón, mi vida, porque ya el sacrificio está sobre la mesa sacramental. ¿Sí? El sacrificio está sobre la mesa sacramental. Y entonces cuando tomo de ese pan y de esa agua que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Yo también me ofrezco como sacrificio, recibo parte del sacrificio eterno y universal de Jesucristo, su cuerpo y su sangre, pero yo me ofrezco en convenio como sacrificio. Me comprometo a recordarle siempre y a guardar los mandamientos que Él me ha dado. ¿Sí? Entonces yo llevo mi sacrificio. ¿Es real? Voy a la reunión sacramental como pensando, soy un sacrificio, o sea, voy a sacrificar esta semana mi vida. Y ahora me devuelvo un poquito entonces a la parte doctrinal. Muchas personas preguntan, Liz, bueno, pero el pueblo nefita guardaba la ley de Moisés, o sea, ellos vivían la ley de Moisés, y esa es una muestra clara más de que el libro de Mormón es un libro de Dios, que es un libro verdadero. José Smith se pudo, como algunos dicen, inventar una historia, ¿sí?, literaria, y decir, este pueblo no vivía la ley de Moisés, pero no podía hacer tal cosa si era un pueblo de Dios. Ellos traían la costumbre, la cultura de vivir la ley de Moisés. Por eso traían sacrificios. Y aunque el rey Benjamín va a hablar en todo este discurso acerca de Jesucristo, aún vivían la ley de Moisés como una preparación para cuando Él viniera y los visitara como pueblo y les demostrara el sacrificio supremo está hecho en mí. Ya no necesitan esta ley. Ahora vivirán una ley mayor, la ley del Evangelio, la ley de Jesucristo. Qué bonito eso que dijiste y que mencionaste con ese ejemplo tal vez tan cotidiano, ¿no? Todos los domingos vamos a nuestros centros de reuniones y no nos vamos a mentir, tal vez para algunos de nosotros el simple hecho de despertarnos para decir voy a ir a la iglesia ya es un sacrificio. Pero creo que cuando nosotros lo vemos de esa manera, bueno, ese sacrificio fue hecho por mí en triplicada forma y más grande de lo que yo siquiera podría hacer. Lo mínimo que se esperaría de mí es que cuando yo me siente en mesa sacramental, yo entregue mi corazón al Señor y le permita a Él influir en mí, le permita a Él que Él haga su voluntad por medio de mí. Y estaba pensando, ya que bueno, creo que esta clase nos va a llevar a mí, ¿sí? Al personaje más importante tal vez después de Jesucristo en las escrituras, que soy yo. Y es Total. Uno mismo. cómo yo lo voy a aplicar. Y estaba pensando, hasta este día, cuántas sacramentales y cuántas santas cenas he perdido y he malgastado porque hay todo en mi cabeza, sí, tal vez este es el atributo que tomaré de Cristo, uy, tal vez el niño está llorando, menos, Señor, te coloco mi corazón, pero no como un decir porque lo aprendí en la clase, sino como algo que de verdad estás sintiendo y estás dispuesto a hacer, como estas personas en su momento lo hicieron. Bueno, ahora es mi turno. Se supone que todos nosotros representamos al pueblo del Señor, pero el pueblo del Señor necesita hacer sacrificios, necesita ser uno en mente y en corazón. Pero ¿cómo voy a ser uno en mente y en corazón si no estoy dispuesto a dar mi corazón? Si no estoy Total. dispuesto a brindar el corazón para que el Señor influya en mí y abrir mi mente para escucharle y recibir revelación de lo que Él espera que yo haga. Gracias, Pat, te lo agradezco, de verdad. Creo que este domingo viene un reto, ¿no? Viene un reto y un sacrificio, al menos para mí misma, de decir, a pesar de las dificultades y las debilidades que uno tenga, ¿qué significa el sacrificio del Salvador para mí? ¿Eso pesa más que mi hombre natural?
o dejaré que mi hombre natural gane? Bueno, qué Interesante. interesante, gracias, Pa. Vamos Oye, en el oye, versículo Liz, 13. sí, oye, Liz, y tú dijiste, bueno, ¿cuántas sacramentales llevo? La ventaja es que tú naciste literalmente en el convenio. Entonces, tienes 20 años, entonces aproximadamente 20 años por 52 semanas. Estamos hablando más o menos de 1100 semanas, 1100 oportunidades. Claro que, bueno, 8 años fuiste niña hasta el momento de tu bautismo y ya empezaste a ser responsable de tus actos, pero digamos, toda una vida 1100 semanas participando de un convenio. Diciendo el Señor, Liz, recuerda, aquí está la ley del sacrificio, la cual has hecho conmigo por convenio. Esta ley te va a fortalecer en tu fe, ¿sí? Por eso es una parte importante, porque fortalecerá tu fe. Va a fomentar tu humildad, recordándote que dependes totalmente de mí. Y además va a generar un profundo agradecimiento en tu alma y en tu corazón, recordando siempre este sacrificio eterno y completo que soy yo mismo. Así que el día de reposo, la Santa Cena y el vivir la ley de sacrificio no es algo casual, no es algo como normal, como ya, bueno, la ley de sacrificio. Era algo muy delicado, es algo muy delicado y seguirá siendo algo muy delicado y sagrado en la vida de los santos de los últimos días. Así es, Pa. Entonces creo que lo hermoso que nos deja este versículo 3, a pesar de que parece historia y algo añadido para que entendamos un poco más de lo que viene, miren todo lo que podemos aprender si le damos una perspectiva diferente, si le damos la perspectiva de qué estoy necesitando yo. Los versículos proveen las respuestas a esas necesidades y seguramente cada uno de nosotros hoy ya no solo, digamos, nosotros como maestros que enseñamos, sino también recibiendo, ¿no? Recibiendo de eso mismo que estamos diciendo y que ustedes están comentando allá en sus hogares, recibirlo para nosotros mismos y ponerlo a trabajar como Así es. una ley de sacrificio. Eso era lo que Bueno, esperaba el rey Benjamín y es lo que bueno, espera nuestro Salvador. Liz, y solo para agregar algo, recuerda que la palabra primicia tiene la misma raíz que primero, Ujú. prim, lo primero, ¿sí? Eso es lo que le debo dar al Señor, lo primero en mi vida. Eso se refleja un poco cuando vivo la ley del diezmo, ¿no? ¿Sí? Que es una primicia para el Señor. Ujú. Pero la ley del diezmo es una ley terrenal, la ley de sacrificio es una ley superior que abarca todas las leyes que hacemos cuando estamos en la presencia del Señor y que dicen, ahora lo primero eres tú, toda tu persona es lo que quiero. Así es, Pa. Bueno, continuemos entonces, Pa. Hay el versículo 4. La verdad no, creo que con los versículos que siguen va a haber algunos que no vamos a leer completamente, pero el versículo Sí, 4 me gustaría que le prestaran atención a la última parte y dice, y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Entonces acá ya empieza el discurso del rey Benjamín. Y acá están dándonos aún más contexto de lo que el rey Benjamín ya había hecho previamente y de lo que igualmente iba a hacer en este discurso. Pero me parece y me llama mucho la atención que hayan mencionado eso. Y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y con todos los hombres. Los mandamientos. Benjamín se había encargado de enseñarle a su pueblo que los mandamientos no eran un sacrificio, que los mandamientos no eran una carga, no tenían por qué serlo, sino antes bien cada vez que tú sometes al hombre natural para que se ponga por encima el hombre espiritual, entonces hallarás regocijo. Entonces, aunque sea difícil, lo único que encontrarás es paz, encontrarás regocijarte, encontrarás la gracia de Cristo y podrás ver sus bendiciones. Y además serás lleno del amor por tu Dios y por los que te rodean. Qué fascinante, Paz, que este hombre entendiera tan profundamente la doctrina y amara tanto al prójimo y a Dios, que quisiera compartir estas verdades tan claras y profundas que a veces se pasan desapercibidas, Pa, o que a veces creemos que no tienen tanto valor como el someter al hombre natural para colocar al hombre espiritual por encima. ¿Pensamientos? qué interesante. Y allá va por eso dije que este era un capítulo y un discurso de evangelio práctico y aplicado, Uh -huh. ¿sí?
Bien, ya sabes el Evangelio. ¿Te regocijas por eso? ¿Vives feliz porque sabes el Evangelio? ¿Sí? ¿Lo conoces y eso te llena de gozo? Y si te llena de gozo, definitivamente tienes que estar lleno de amor para con Dios y los hombres. La descripción más corta de lo que es Dios que aparece en las Escrituras es: Dios es amor. ¿Sí? Y aquella persona que tiene el Evangelio en su vida o que se le ha enseñado, se regocija y está lleno de amor por su Padre y por todos los hijos que Él ha creado en esta Es, tierra. es lo que se espera, pa. Lo que se Es espera. lo que se espera. Es lo que el Salvador espera como norma que todos sus hijos que conocemos su evangelio hagamos. Que nos regocijemos y amemos a nuestro prójimo. Y eso nos puede poner nuevamente en esta ley del sacrificio. No, pero yo, o pensamos, porque seguramente siempre pensamos en alguien más, bueno, pero este ha sido miembro y no ama a nadie, ¿no? Bueno, y yo sí amo, yo amo no solo a la gente y a solo a las personas miembros de la iglesia, sino también a aquellos que están afuera. Cuando alguien afuera me insulta o me molesta o tal vez me dice algo ofensivo, ¿cuál es mi reacción? Aplico que me regocijo en el Evangelio y demuestro amor, respirando, calmándome y mostrándole aún más amor, o contesto exactamente igual, o peor que la otra persona. Ya no es solo con nuestros hermanos de la iglesia, ya no es solo en nuestro hogar, que es fundamental, sino también es con aquellos que están afuera. Si un día, y me gustaría pensarlo así porque a veces tú y yo lo decimos en modo de juego, y si supieran quiénes somos y a qué religión pertenecemos, creen o creemos que esas personas se convertirían a nuestro evangelio viendo nuestras acciones, viendo nuestra personalidad. Si alguien te ve a ti como tú tratas a tus hijos, ¿crees que esa persona se inspiraría a querer ser mejor padre? Si alguien te ve a ti como tratas a tu pareja, ¿crees que esa persona se inspiraría a ser una mejor pareja? Si alguien ve cómo oras a Dios con fe, deseando y realmente creyendo que hay alguien, ¿crees que esa persona tal vez diga, "Mm, puede que sí haya un Dios porque, wow, esta persona de verdad, eso es lo que me inspira"? ¿Nuestras acciones realmente representarían eso? Porque eso es amar a nuestro prójimo y amar a nuestro Dios. Y bueno, en definitiva, el discurso del rey Benjamín Pa creo que es algo que deberíamos tomar como un sello y colocarlo acá en el corazón para Sí, toda la vida. es que hay tantas ramas que se podrían sacar Sí. de cada cosa, pero para apoyar lo que estás diciendo, Liz, hay momentos en que se enseña por medio de el precepto o la palabra, y hay otros en que se enseña por medio del ejemplo. La enseñanza ideal trae inmersas el precepto y el ejemplo, la palabra y los actos. Qué bonito cuando una persona habla y al mismo tiempo actúa consecuentemente con sus palabras. ¿Sí? Es Ujú, congruente con todo lo que está diciendo y eso puede pasar en el Evangelio. ujú, así es. Y bueno, es lo que se nos motiva a hacer, ¿no? Muy bien, Pa, vamos con el versículo 9. Este versículo me gusta porque ahora sí el rey Benjamín dice, bueno, ya les estoy empezando a hablar, ahora esto es lo que deben hacer con lo que les estoy diciendo. Y es que en la última parte también dice lo Oye, Liz, siguiente. solo un Sí, pedacito. Yo sé que dale. ya vamos, ese 9 es una delicia. No. Y vamos ¿Sí? entonces con el versículo 40. Ah. Pero, Dale, pa. quería resaltar el 5 y el 6 cuando ellos llegan y Ujú, plantan sus tiendas alrededor sí. del templo. ¿Sí? Suzuka. Su suca, sí, su carpa, diríamos aquí. Suzuka. Sí. Su carpa. Sí, sí, sí. Liz, me encantan esos versículos 5 y 6 y Ujú, recomiendo, hermanos, que los lean porque dicen que plantaron sus tiendas en los alrededores del templo, ¿sí? sí. Y eso también es un simbolismo, Liz, un simbolismo de adoración, ¿sí? Un simbolismo que nos invita a establecer nosotros toda nuestra adoración en el centro de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Esto no es menor. Justamente las culturas antiguas y en todo el mundo siempre han reunido a sus habitantes alrededor de sus centros de adoración. Eso es importante. Y cuando el Salvador llega a las Américas, Liz, ¿recuerdas justamente a dónde llega? Oh, se nos cayó Liz por aquí, hermanos.
el Señor llega, mientras que Liz se vuelve a conectar, el Señor llega precisamente a su templo y las personas están alrededor del templo. Estar alrededor del templo significa que nosotros tenemos nuestro centro en Cristo, que lo tenemos pendiente, que lo queremos llevar en nuestra vida. Y también nos hace pensar, bueno, la distancia, decía una autoridad general hace años, me enseñaba eso, nos enseñaba eso. La distancia entre el templo y nosotros no la hace el dinero, sino la dignidad. Aunque yo pueda estar lejos del templo, los templos tienen algo que se llama el distrito del templo, o sea, las ciudades que abarca el templo. Todas esas ciudades están alrededor del templo. No significa pues que yo tenga que vivir, Liz, a una Sí. cuadra del templo para estar cumpliendo con esta norma, sino que el templo sea un centro de adoración que me recuerda siempre a Cristo. Y ellos lo estaban haciendo de la misma manera. Qué bonito, Pa. Y me hiciste recordar, esta semana, bueno, tuve el privilegio de dar la clase de las mujeres jóvenes. Y yo les Te estamos perdiendo, Liz. Te tratar estamos perdiendo. de, ¿me estás Te estamos hablando? perdiendo. Creo que perdimos a Liz ahí un momentito. Vamos a esperar que vuelva a ingresar. Antes de que Liz siga con la historia que estaba diciendo, quería decir, porque alguien podría preguntar, pero hermano, ¿y en qué cultura la gente se reunía alrededor del templo? Un ejemplo sencillo, el Antiguo Testamento. El tabernáculo de Moisés era el mismo centro de adoración de todo el pueblo de Israel y representaba un templo, era un templo movible, con todas sus partes, muy similar al templo, a los templos actuales que tenemos hoy día. Así que todas las tribus de Israel iban alrededor del templo. Las 12 tribus caminaban alrededor del templo. Todo su peregrinaje iba centrado en el templo. De hecho, las otras naciones tenían miedo en algún momento al pueblo de Israel porque en el pueblo de Israel estaba o habitaba el Señor. Qué interesante son todas estas cosas. Ahora, mientras que Elías regresa, pues vayamos también a los siguientes versículos. De hecho, el versículo 6 dice, y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la puerta de su tienda, dando hacia el templo, para que así se quedaran en sus tiendas y oyeran las palabras que el rey Benjamín les iba a hablar. Y hoy día, hermanos, si ustedes miran, tenemos un simbolismo de esto muy práctico. Hoy día nosotros llegamos a ver la conferencia general, por lo menos, desde nuestra casa. Y nuestras casas están mirando hacia el templo, hacia el monte del Señor, hacia la presidencia de la iglesia, hacia los profetas del Señor. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, a través de los televisores, de los dispositivos móviles, donde vemos a nuestros profetas hablar. Es lo mismo que ellos estaban haciendo. Esperando que nuestros profetas hablen, nosotros esperamos. Y las familias se reúnen para esperar el devocional de Navidad, la conferencia general. Bueno, cada cosa que tiene que ver con escuchar la palabra del Señor. Así que eso me parece muy bonito. Y bueno, continúan los siguientes versículos hablando de la multitud, de lo grande que eran, y entonces el rey Benjamín, que es recursivo, que es creativo, porque los siervos del Señor son creativos y son recursivos, entonces hace construir una torre para que por ese medio su pueblo oiga las palabras que él les iba a hablar. Y luego dice que empezó a hablarles, ¿sí? Y pidió que fuesen escritas sus palabras, porque tan grande era la multitud que no alcanzaba a llegar su voz a todas las personas. Y ahí aparece el versículo 9 que Liz quería que habláramos. Y este versículo es muy hermoso, dice, y estas son las palabras que él habló e hizo escribir, hermanos míos, todos los que os habéis congregado, vosotros que podéis oír las palabras que os declararé hoy, porque no os he mandado subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír y vuestros corazones para que podáis entender y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Liz, ya creo que estás por aquí nuevamente.
Creo que tienes cerrado el micro. Ya, Eso. Listo. estaba diciendo que tuve que hacer algunos cambios, pero Ya, ya estamos de vuelta. está bien. Bueno, ¿quieres Estamos en el que...? 9 ya. Ya Sí, estamos en el sí, 9. sí. Pero tú nos estabas contando una historia que nos quedamos pendientes. ¿Qué fue lo que pasó en la clase con las mujeres jóvenes? Sí, que pues rápidamente solo iba a decir que en esta parte, que era el milagro que Pedro y Juan hacen en el templo con este hombre que es paralítico, y bueno, yo te estaba preguntando cómo empiezo la clase, ¿no? Les pregunté a ti y a mi mami qué actividades que podría hacer, y tú me dijiste, llévalas al templo, llévalas a qué les gusta del templo, cómo esto realmente puede llegar a hacer un cambio en sus vidas, porque al permanecer en lugares santos, nosotros encontraremos respuestas. Nuestras vidas serán más fáciles y ligeras. Tal vez en esta historia no se nos cuenta de esta parte del Nuevo Testamento, pero tal vez para este hombre en su situación, el estar cerca del templo lo hacía poder soportar aún más de lo que tal vez no soportaría si hubiera estado en otro lado. No lo sabemos, ¿no? Pero porque la historia no lo dice, pero me gusta pensar que es así. Ahora, con el versículo 9, ahora viene este pedazo que tú justo estabas leyendo, donde dice, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír. Y entonces empieza a decir que también debemos entender con nuestros corazones, también expandir, pues obviamente abrir nuestras mentes, pero algo que me gusta de esto es cuando él decide utilizar esta palabra escucháis. Y es que cuando nos vamos a la guía del estudio para las escrituras, en escuchar dice, oír la voz y las enseñanzas del Señor, prestando atención y obedeciendo. En nuestra vida en general escuchamos muchísimo. En este momento ustedes nos están escuchando, en este momento yo me estoy escuchando hablar, pero cuando escuchamos a la manera de Jesucristo, eso significa que nosotros prestamos atención y obedecemos a lo que se nos dice. Ese era el mandato y el llamado que el rey Benjamín estaba haciendo en ese momento para su pueblo. No solo quiero que escuchen como lo que siempre escuchan en su vida diaria, quiero que escuchen a la manera del Señor por medio del Espíritu, prestando atención y obedeciendo a las palabras que les voy a dar. Qué interesante, ¿no, Pa? Porque ya no era, él está diciendo que no tomen estas palabras sin importancia, sino que lo que implica aquí es que después de escuchar estas palabras, van a tener que hacer algo como resultado a haber escuchado las palabras. Excelente. Hoy en día no está el rey Benjamín aquí para hablarnos, ¿sí? No está con nosotros. ¿Seguiremos nosotros también el mandato? ¿Qué sucederá con nuestras vidas después de haber leído este capítulo? Después de haberlo escuchado, después de haberlo leído. ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Haremos algo como resultado de haber escuchado la manera del Señor? Cuando estamos en las conferencias generales, ¿escuchamos a la manera del Señor o solo escuchamos porque, bueno, es lo que hay que hacer y, wow, qué poderoso fue ese mensaje? Pero solo entra por los oídos terrenales y no por los espirituales. ¿Estamos haciendo algo como resultado de lo que escuchamos? Eso era lo que quería el rey Benjamín con su Y, pueblo. y- Ese era el propósito, pa. y de hecho, Liz, él lo dice. Hasta Uh -huh. aquí, no se me han dado subir hasta aquí para tratar livianamente las Uh palabras -huh. que, Sí. que os hable. ¿Sí? Y Liz, tratar livianamente algo es tratarlo sin la importancia. Tú nos acabas de enseñar eso, no dándole la importancia a algo. ¿Sí? La liviandad se puede manifestar en actitudes frívolas o irrespetuosas o superficiales. ¿Sí? Cuando yo no presto la debida atención a las cosas de Dios, literalmente me pongo en una situación de liviandad. O sea, manejo y trato las cosas livianamente, las cosas de Dios. Hay que dedicarle la importancia a cada cosa, ¿sí? Uh Y -huh. sobre todo a las cosas de Dios. Y nosotros no podríamos, ni mucho menos, escuchar la palabra de Dios preocupados en otras actividades. Es posible, Liz, y lo hablo aquí porque nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado. Es posible que esté escuchando los discursos de la reunión sacramental, pero esté visualizando mis redes sociales, por lo menos, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Estoy poniendo la atención de vida, estoy manejando los asuntos de Dios
aunque sean hermanos literalmente consiervos, o sea, a mi nivel los que le estén hablando, o realmente estoy tratando con seriedad y con compromiso las cosas de Dios. Entonces yo creo que aquí a veces nosotros pasamos por alto estos versículos, pero no nos damos cuenta. El Señor necesita que nosotros pongamos la atención debida a lo que Él nos habla, aún al más humilde de sus siervos. Y eso nos permitirá lo que dice el versículo al final, que se abran nuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados. Los misterios de Dios, Liz, ya lo aprendimos en una clase anterior, son las verdades de Dios reveladas, que solo pueden ser entendidas por medio del Espíritu. Un misterio de Dios, las familias pueden ser eternas. ¿Sí? Eso es un misterio de Dios. Pero eso, si se lo decimos a una persona que no tiene el conocimiento, dirá, ¿y eso cómo es? ¿Y eso en qué me afecta a mí? Pero para nosotros es un misterio, porque es algo valioso, es algo divino, es una doctrina. El sacerdocio, bueno, el servicio en la iglesia y muchas otras cosas más que solo se pueden aprender por revelación divina, a través del Espíritu. Si yo estoy disperso, si no estoy colocando atención, es posible que no comprenda eso, porque hay liviandad en mi corazón. Sí, así es, Pa. Y creo que no solo llegaremos a entender los misterios de Dios, porque al final de nada nos sirve entenderlos si no los estamos aplicando. Total. Realmente el colocar atención, y creo que lo que se espera de todo lo que hacemos ya no es solo que aprendamos y aprendamos y aprendamos, sino que coloquemos todo eso en práctica. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? Bueno, tal vez le decimos a nuestros jóvenes, no estés en el celular, presta atención, pero estamos ayudando al joven o al niño a que después eso se vuelva una práctica en su vida, se vuelva algo de su sistema, o simplemente es por, pues bueno, por la reverencia, que siempre hay que tener esa reverencia, ¿no? Yo personalmente tengo que esforzarme más en ese tipo de reverencia Todos. a la hora de escuchar mensajes, pero realmente creo que es eso, el qué hago yo con eso. Siempre viene en mi cabeza este mensaje que el presidente Nelson dio esta última conferencia. ¿Somos diferentes? ¿Hicimos algo con ese mensaje? Tal vez lo compartimos en redes, tal vez le dimos like a una publicación, a una frase que justo en ese discurso dijo y dijimos, es verdad. Pero a hoy, después de casi, no sé, después de bastantes meses, ya no recuerdo cuándo es, en abril, casi después de 3, 4 meses que sucedió la conferencia general, ¿fuimos diferentes? ¿Somos diferentes? ¿Estamos continuando en ese camino de ser más como Jesucristo? ¿O tal vez el llamado y tal vez el escuchar solo nos duró el momento del mensaje, o esa semana, o ese día, o 2 meses, o hasta hace una semana, o tal vez solo hasta ayer? ¿Sigue en nuestras vidas este progreso hacia lo que nuestros apóstoles y profetas nos están diciendo, que literalmente es lo que Dios nos está diciendo? Sí hemos cambiado, y bueno, tal vez hoy todos nosotros podamos vernos al espejo y decir, ¿será que soy una persona diferente después de todo lo que he aprendido? O tal vez continúo siendo el mismo. Y eso nos debe llevar para un recorrido de querer ser mejores. Siempre hay algo por cambiar, entonces tenemos Siempre, toda siempre, una siempre. vida para sí. Y todos. Ahora, las reuniones tampoco, y el Señor tampoco quiere que nosotros nos volvamos como autómatas, ¿no? O sea, me siento en mi salón sacramental y me quedo totalmente mustio ahí, Yo no ¿sí? puedo, Y no se no puedo. puede. Y a veces con los niños pequeños tampoco. A mí me sorprendió hace unos años, no hace unos años, hace apenas unos meses, perdón, que alguien enseñó en un discurso que cuando era pequeño iban a la conferencia general, la mamá le llevaba las fotos de los profetas, las siluetas de los profetas, y les iba diciendo a los niños, cuando habla el profeta tú tienes que pintar la corbata del color que sale el profeta o ese apóstol. Entonces los niños estaban atentos a la conferencia para ver cuándo salía el elder tal, para pintar la corbata de color rojo, para pintar la corbata. Hay que adaptarnos, hay que ser compasivos. Pero sí, lógicamente, cada vez tomar más en serio las cosas del Señor. Sí, así es, Pa. Y bueno, creo, Pa, que entonces vamos a ir rápidamente al título de esta clase porque creo que casi no hemos podido llegar ahí, aunque ya lo tratamos de el adiós. Me sacaste. Bueno, hermanos, Chao, hasta aquí, chao. hasta aquí fue.
Hasta aquí fue la Oye, clase, oye, hermano. Liz, pero de aquí que me estoy riendo, pero yo estoy pensando seriamente. Yo creo que vamos a llegar hasta el siguiente versículo, que es el título de la clase, pero yo creo que Ajá. vamos a tener que hacer otra lectura la próxima semana de este capítulo. O sea, ¿Tú continuar con la otra crees? parte, porque hay cosas fabulosas aquí, no sé. Bueno, pero tú diriges este espacio, así que yo solo doy esa humilde sugerencia. Es humilde sugerencia en vivo para ponerme contra la pared espiritual. No, yo creo que sí, porque me gustaría leer 16 y 17 así de Sí, corrido, pero sí, luego nos faltan los versículos del 20 al 26, luego el 33, luego el 37, el 40, que son poderosos. Bueno, todo el discurso es poderoso, pero era como los puntos que teníamos para la clase. Entonces, bueno, Mosía 2.0 será para la próxima clase, ya aquí a petición del público. Si tú me ¿ustedes qué acompañas, piensan? Pues, pues pues Liz, pues que los sí. hermanos digan ahí en los comentarios, ustedes digan, Ujú. hermanos, ¿qué piensan? ¿Les gustaría que partiéramos este capítulo y la próxima semana también continuemos con este capítulo? De acuerdo como está diciendo nuestra directora Liz Posada, ¿qué piensan ustedes? Esta directora, como la reina. Muy bien, ahí esperamos sus comentarios, hermanos. Si ustedes lo desean, nosotros vamos el próximo jueves con Mosía capítulo, bueno, con Mosía 2, parte 2. Sí, Estamos a disposición de ustedes porque este discurso es hermoso y es delicioso espiritualmente para estudiarlo, así que sí, estamos en manos de ustedes. Papi, entonces 16 y 17 así sí, de corrido, de si corrido. quieres. He Sí. aquí os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida en vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios. He aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Excelente, Eh, Pa. Excelente, me encanta. Pa, si quieres, reforcemos esto de una vez con una nota de este erudito del Evangelio, John Welch, que bueno, pues nosotros tenemos algo de cercanía con él, y él nos habla acerca de que cuando servimos a los demás, solo estamos sirviendo a Dios. Atentos a eso, solo estamos sirviendo a Dios. ¿Pa, quieres leerlo? Entonces John Welsh nos dice, John Welsh es el fundador de Central de las Escrituras, ¿no? Él dice, Sí. para entender el objetivo de Benjamín aquí, la palabra clave es solo. Esta palabra no nada más significa solo o únicamente, también significa simplemente. Entonces, ¿qué está tratando de decir el rey Benjamín a su pueblo? Él quiere que recuerden que cuando usted sirve a Dios, Él lo bendice inmediatamente y por tanto no termina de pagarle. Si bien es buen siervo, es bueno servir a Dios, especialmente para poder conocer del maestro a quien has servido, en realidad cuando estáis al servicio de otras personas, sigues estando simplemente solo al servicio de Dios. Y así, ni el rey Benjamín ni nadie más tiene motivos para jactarse, incluso si uno sirve a Dios exclusivamente, con toda su alma. Esto se debe a que, como dice Benjamín, Dios siempre nos bendice inmediatamente. Aquí Jack Welch hace una confusión de varios versículos, ¿no, Liz? Pero de una Sí. manera fabulosa. Y me parece increíble porque a veces nosotros escuchamos, bueno, que las bendiciones vendrán pues progresivamente el tiempo del Señor, pero acá se nos da una perspectiva completamente diferente, ¿no? Aquí Benjamín y acá nuestro querido John Welch nos están dando una perspectiva de, no, 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 espera. Es que por eso es que nunca terminas de pagarle a Dios, porque tú estás haciendo algo acá por tu semejante y Dios te recompensa inmediatamente. Entonces otra vez vuelves a caer en deuda, porque inmediatamente te lo recompensa. Y tal vez algunos de nosotros pensemos, bueno, yo ayer ayudé a alguien, no veo la bendición. Bueno, tal vez hay que buscar un poco más a profundidad, pa, porque las bendiciones, acá nos dice, cuando ayudamos al prójimo, que estamos sirviendo a Dios, llegan inmediatamente. Y eso nos debe dar la bendición y la firme determinación de siempre querer servir al prójimo.
porque estamos sirviendo a nuestro Dios y porque nunca terminaremos de pagarle. Así que lo mínimo, Pa, es esforzarnos Total. porque Él se sienta que tiene siervos de provecho y no Ahora, siervos inútiles, Pa. Ujú. excelente. Ahora, Liz, mira, vamos a parafrasear entonces la frase con esta definición de solo que nos da Jack Welch. La escritura diría, he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, sencillamente estáis al servicio de vuestro Dios. ¿Sí? O sea, miren, Me miren, encanta. miren la connotación que toma esto. Sencillamente estamos sirviendo a Dios. Así que no puedo pensar como, qué buena persona soy, estoy sirviendo a este hombre que no tiene, le estoy dando de comer a este, le estoy sirviendo a aquel que no tenía vestido. No, sencillamente estás sirviendo a Dios que te dio todo. O sea, y se Sí, cierra el círculo. ¿Sí? sí. Entonces, no hay de qué jactarse. De hecho, Benjamín, antes de pronunciar digámoslo, ¿cómo es que dicen hoy día? Este chop, ¿sí? De frase, ¿sí? Él dice, ni yo que soy vuestro rey, y no lo hago para jactarme, porque él entiende muy bien cómo se cierra el ciclo. Dios me bendice, yo recibo, sirvo a otros y les bendigo, con lo cual estoy sirviéndoles a ellos y sencillamente estoy sirviendo a Dios. O sea, estoy cerrando todo el ciclo. Eso es algo hermoso y creo que ya ahí podríamos seguir extendiéndonos, pero hay muchos profetas que han hablado acerca del servicio, Liz, de lo importante que es servir y de lo importante que no es olvidarnos para nada de otros, porque algún día se nos dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ya lo había enseñado el Salvador, ya antes profetas lo habían enseñado como el rey Benjamín, y se nos repite hoy día que hay que servir a otros. Nosotros tenemos muchos programas, muchas actividades en la iglesia que nos ayudan a servir a otras personas, solo porque estamos o sencillamente estamos sirviendo a Dios. Bueno, Pa, entonces así terminamos. Creo que podríamos agregar más cosas, pero creo que este es un muy buen final para dejar a la expectativa de lo que continúa la próxima clase, que sigue hablándonos de esa recompensa inmediata, de ese regocijo que sentimos al vivir el Evangelio. Si tal vez, querido hermano o hermana o joven, en este momento te sientes confuso o bajo de ánimo dentro de la iglesia, pensando, ¿será necesario volver? ¿Realmente alguien se acordará de mí? Creo que nadie notará si no vuelvo. O siento que Dios está para todos menos para mí. Te esperamos la próxima clase y esperamos que esta clase pueda aliviar nuestros corazones, haciéndonos entender, si escuchamos con ese oído a la manera del Señor, entenderemos que el Evangelio produce gozo en nuestros corazones. El Salvador puede producir gozo en tu corazón si guardas sus mandamientos, si vives su Evangelio. No es fácil, requiere sacrificios, pero a medida que hagamos esos sacrificios, entenderemos que nunca fueron un sacrificio, sino una bendición para nuestras vidas. Así que muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima clase, si ustedes lo desean, con la parte 2 del discurso del rey Mosía de este capítulo, Mosía 2. Así que ahí nos vemos. Pa. Liz, y antes de que cierres, estaba pensando que justamente la clase se llama así, al servicio de vuestro Dios, ¿sí? Ujú. Para que no se nos olvide que estamos es al servicio de nuestro Dios. Y como si esto fuera un hilo conductor, siempre llevamos la lectura del libro de Mormón y el club de lectura con el Ven, sígueme, y parece que se intercalaran, que se Sí. asociaran. Y es porque el Evangelio finalmente es uno mismo. Mañana vamos a ver en el club de lectura este tema, Liz. ¿Eres un instrumento en sus manos? Si Sí. estáis al servicio de vuestro Dios, que es la lectura del libro de Mormón hoy, estáis al servicio de vuestro Dios, mañana continuamos. Los dos vamos a hablar de este tema. ¿Eres un instrumento en sus manos? Qué bueno que tenemos este evangelio, Liz. Creo que las mejores experiencias espirituales las he tenido no cuando otros me sirven a mí en la iglesia, sino cuando yo he tenido la bendición de servir, porque ahí he estado sirviendo a Dios. Y hasta ahora lo estoy reconociendo con esto que nos has enseñado hoy, con esto que hemos leído hoy. Cuando me bauticé, cuando fui misionero, cuando he sido un joven líder, cuando he sido un maestro, he estado es al servicio de mi Padre Celestial.
qué bendición he tenido por eso. Gracias, Liz, por invitarme el día de hoy a este hermoso programa. Lo he disfrutado muchísimo. Igualmente, Pa, también siempre disfruto poder compartir estas clases contigo. Además que, bueno, tú siempre me enseñas y profundizas de una manera que a mí en lo personal me encanta y sé que a nuestros hermanos también. Y gracias a ustedes, hermanos, allá en casa, por estar tan atentos a la lectura del día de hoy, por dar sus comentarios, por responder las preguntas, por dejar su like y compartir la clase del día de hoy. Los amamos muchísimo. Y recuerden que nos vemos el día de mañana y durante la semana, el domingo también, con clase de Ven, sígueme con Walter Posada. E inmediatamente, así como El Salvador nos da bendiciones inmediatamente, así mismo, inmediatamente después de la clase de Ven, sígueme con mi papi, va el Ven, sígueme Express, que esta semana también está excelente. Así que ahí nos vemos el día domingo. Los amamos mucho y recuerden, escudriñar y deleitarse en las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. El próximo jueves los amamos. Bye. Chao, chao.